Hola Dianita, muy buenos días a todos los trabajadores de Paumar SAS. Muchísimas gracias por invitarme a su canal. Mi nombre es Mayra Alejandra y los voy a estar acompañando en resolución de dudas, preguntas e inquietudes frente a seguridad y salud en el trabajo. Así que, bienvenidos. Bueno. La primera pregunta que nos llega de los suscriptores es ¿qué es una enfermedad laboral? Entonces quiero explicarlo de una manera más dinámica para que nos quede claro. La enfermedad laboral es todo estado patológico, es toda enfermedad que se produce por dos causas. Una puede ser aquellos factores de riesgo a los que el trabajador se ha visto en exposición durante un tiempo prolongado y que le han desencadenado esas patologías, o dos, el ambiente de trabajo puntualmente donde está desarrollando sus actividades y pues se vio en la obligación de desarrollarlo allí. Una enfermedad laboral se presenta con el paso de los años. Una enfermedad no es algo que tú digas, uy, llegué a mi trabajo y me enfermé. No, es con el paso de los años. ¿Listo? Y hay unas enfermedades ya catalogadas por decreto que están en el decreto 1477 del 2014 y ahí podemos ver todas las enfermedades que se nos causan. Es un decreto muy bonito porque está dividido por secciones a diferencia de los decretos anteriores. Si lo quieren consultar, si lo quieren revisar, ahí están todas las enfermedades que actualmente en Colombia son catalogadas como laborales. Bueno, otra pregunta que nos llega es saber ¿cuántas enfermedades y cuántos accidentes nosotros tenemos registrados en Colombia? Es importante mencionarles a ustedes que esta clasificación es un poco dura de sacar, ya que siempre que se hace el corte, todas las entidades están reportando constantemente sus números y sus indicadores. En ese orden de ideas, a corte del año pasado, más o menos un periodo entre junio y agosto, tenemos como verificado sí o sí accidentes 647.310 casos y como enfermedades laborales clasificadas y definitivamente calificadas como tal por las entidades aseguradoras, tenemos alrededor de 10.900 enfermedades, oscila entre 10.000 y 11.000 enfermedades laborales en Colombia. Otra de las preguntas que nos llegan a nuestro canal es cómo atender o cómo manejar una enfermedad laboral. Entonces, la enfermedad laboral como tal es ese estado en donde me enfermé, ya sea por causa o con ocasión de las actividades que yo desarrollo o por el ambiente de trabajo en donde me tocó empezar a desarrollar mis actividades o donde yo ya llevo mucho tiempo desarrollándolas. En ese orden de ideas les voy a explicar el procedimiento muy levemente porque para profundizar en este tema nos gastamos bastante tiempo. Es importante que le dediquemos tiempo a esto, pero como es solo para resolver la duda puntual, entonces vamos a ir, como dice el dermatólogo, al grano. Por lo general, siempre comienza o por el trabajador, perdón, o nos llega por comunicado. Independientemente de esas dos situaciones, tenemos que empezar a activar el protocolo de remitir al trabajador a medicina laboral. ¿A medicina laboral de dónde? De su EPS. La EPS tiene medicina laboral, así que por favor se remite al trabajador a esos exámenes médicos, a esa, como quien dice, pesquisa de toda la situación, y ya después de eso lo que hacemos es emitir unos conceptos como EPS, a ver qué es lo que me está comunicando ese trabajador o qué evidencio. La EPS emite ese comunicado y se lo remite a la ARL, y la ARL empieza su trabajo por el tipo de actividades que hace el empleado. Entonces mira su puesto de trabajo, mira sus actividades, dependiendo del diagnóstico que necesiten valorar, van a ser las técnicas aplicadas a esa valoración. Y ya por último, lo que hacen es determinar, se hace una junta, como quien dice una reunión, en donde se determina si efectivamente es laboral o si efectivamente es de origen común.
Bueno, ya teniendo claro qué es la definición de accidente de trabajo, lo que yo empiezo a hacer es a generar un protocolo para saber qué hacer en caso de accidente. Este protocolo viene dado, al igual que el protocolo de atención de enfermedades laborales, viene dado por el decreto 1072, donde a mí me dice que yo tengo que tener un procedimiento para esto. Así que si usted no lo tiene en su empresa, hay que empezarlo a organizar. Pero ¿cómo se hace el manejo? O sea, ¿cuál es el paso a paso de toda esta situación? Básicamente es que cuando se presenta un accidente de trabajo, lo que nosotros hacemos es ir a donde está el trabajador y hacemos algo bien estratégico, que es atenderlo con nuestros brigadistas especializados en primeros auxilios, y yo como administrativa voy recogiendo todos los datos y voy tomando nota qué fue lo que le pasó, qué síntomas tiene, qué presenta. Ojo, yo no soy médica, pero son datos válidos que se pueden generar en el reporte de un accidente. Recuerde, entre más detalles tenga el reporte, muchísimo mejor, porque no solo nos vamos a quedar en el reporte de accidente, sino que vamos a investigarlo. ¿Listo? Así como se hace un proceso para las enfermedades laborales, para los accidentes también hay un proceso. Entonces lo que yo hago es llamar a mi ARL me va a dar las instrucciones en donde me pide a veces los datos del trabajador, qué hacen, dónde vive, así que yo tengo que estar en la jugada con los documentos del trabajador. Y además de eso, tengo que estar también en la jugada de realmente cuál es la situación crítica, porque muchas veces, y esto lo quiero hacer en enfoque, de que no solamente vamos a tener accidentes leves en la compañía, sino que también pueden haber accidentes graves. Y si yo sé que mi brigada llega hasta cierto punto, entonces es importante que ustedes cuenten con un servicio médico que no sea el 1, 2, 3 para que llamen a la ambulancia, sino que sea algo opcional. O sea que aquí estamos hablando, en tan poco tiempo, estamos hablando de que hay que inyectarle recursos al área de seguridad industrial. O sea, no es solo con un botiquín, sino que hay que prever todas esas circunstancias. Cuando yo ya llamo a la ARL me va a preguntar qué fue lo que sucedió, cómo pasó. Como les digo, detalles, entre más detalles usted entregue, muchísimo mejor para la investigación. Y posterior a esto, lo que se hace es que ya queda un radicado. Aquí quiero hacer una salvedad, y es que el radicado depende de la ARL. Hay ARLs que ya queda radicado con la llamada. Hay otras administradoras que prefieren que usted llame, se hace un radicación y ya usted con más calma se sienta en el computador y lo formaliza. Esto tiene un tiempo, damas y caballeros, tiene el tiempo máximo de que sucede en el momento y tiene hasta 2 días hábiles después de que sucede. Lea la norma. A mi concepto personal y con mi experiencia, yo creo que son los controles que yo establezco tanto en mi modo de entorno y el equilibrio que tiene que haber en el modo del trabajador, en la conciencia, en esa actitud. Si yo tengo un entorno en donde le brindo elementos de protección personal, capacitaciones, inducciones, manual de cargo, perfil de cargo, hago una contratación minuciosa del personal como empresa, y a mi trabajador lo capacito, si hay algún tema que retroalimentar, lo retroalimento positivamente, si hay algo que castigar, se castiga de una manera adecuada, no señalando, no diciendo nada delante del trabajador. Tengo buen ambiente laboral, tengo incentivos, manejo mis exámenes médicos a tiempo, hago las retroalimentaciones y seguimientos, llamo a la ARL para que esté pendiente de ese trabajador. Si lo incentivo, como hay una nueva gestión del riesgo que se llama seguridad basada en el comportamiento, si lo incentivo a que siga llenando todas esas expectativas frente a cómo debo comportarme, cómo debo cuidarme y el beneficio que trae eso, pues este equilibrio me va a generar a mí un montón de cosas maravillosas.